la honra, la alabanza, el poder, el imperio, la potencia, por los siglos de los siglos, es para usted, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y le damos un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Damos gracias, Señor. En esta ocasión quiero compartir una palabra. Conocer a Dios es. Hay muchas personas en el mundo que cuando uno le pregunta, ¿usted conoce a Dios? Y lo primero que saben responderle es, sí, yo conozco, y dicen, hasta creo en Dios. Hay muchas personas en nuestras congregaciones que dicen tener revelación de Dios, que dicen tener esa revelación de conocer al Dios real, al Dios verdadero. Pero yo quiero compartir unas palabras y ciertos principios de cómo una persona, uno puede conocer de que realmente esa persona conoce al Dios Todopoderoso. El primer principio que quiero compartir en esta tarde es que conocer a Dios es temer a Dios. La Biblia declara y enseña en Proverbio 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, para uno conocer a una persona que conoce a Dios, el primer principio que debe tener, o el fruto, o la característica que debemos tener, es temerle a Dios. Amén. Y además el proverbista nos enseña que el que teme a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, el que teme a Dios es sabio. El que teme a Dios tiene sabiduría. Amén. Pero las escrituras a mí me enseñan que en Proverbios capítulo 9 verso 10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Es decir, que el conocer a Dios, el temer a Dios, a nosotros nos hace sabios. A nosotros nos hace tener el conocimiento y la inteligencia de parte de Dios. Ahora quiero darle la definición acerca del temor de Dios. Amén. Porque hay que entender algo muy importante. Yo no estoy hablando acerca del temor, que es el miedo. Amén. El temor a Dios no es un miedo. El temor a Dios es reverencia. El temor a Dios es creer en Él. El temor a Dios es servirle a Dios con sabiduría, con entendimiento. Amén. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? ¿Verdad? Tal vez usted pueda tener una definición más clara, pero yo quiero darle una definición clara a ustedes para que ustedes puedan entender y ver la realidad de qué es cómo conocer a Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Repito, el temor a Jehová o el temor a Dios es el aborrecer el mal. Es aborrecer la soberbia. Es aborrecer la arrogancia. Es aborrecer el camino del mal. Es aborrecer cada palabra de las bocas perversas. Amén. Es decir, es aborrecer el pecado. En pocas palabras, mientras más yo respeto y temo a Dios, más se odiará el mal. Es decir, mientras yo más respeto, mientras yo más tengo temor de Dios, mientras más yo tenga el temor de Dios, más voy a odiar el mal. El amor a Dios y el amor al respeto no puede coexistir. El amor al pecado no puede coexistir. ¿Por qué? Porque el amor de Dios procede de Dios.
Pero el amor al pecado procede del diablo, procede del mundo, procede del enemigo. Es decir, en pocas palabras, no pueden coexistir, no pueden estar juntos. Es decir, prevalece el pecado o prevalece el amor de Dios, prevalece la gracia de Dios o prevalece las tinieblas. Una de las dos cosas. Entonces, para yo conocer o usted conocer a una persona que conoce a Dios, que le dice conocer a Dios, entonces pues tiene que tener temor a Dios. Amén. Albergar el pecado, los pecados secretos, significa que tolera el mal en usted. Es decir, no podemos tolerar el mal, no podemos tolerar el pecado, no podemos tolerar la arrogancia, no podemos tolerar la soberbia. ¿Por qué? Porque eso es pecado, eso no es temor a Dios, eso es temor al mundo, es temor al hombre. Declaran las escrituras que en Proverbios capítulo 29 declara que el temor del hombre trae lazo, pero el temor a Jehová trae exaltación. En pocas palabras, tenemos que darnos cuenta que nosotros, cuando estamos en Dios y conocemos a Dios y estamos empezando a conocer a Dios, es decir, que le tememos a Dios. Amén. No podemos temerle al hombre, porque el temor del hombre trae lazo, te ata, atadura. Es como lo que hoy en día, ¿verdad? En lo que hoy en día las personas son libres de las ataduras, le sirven a religiones, sirven a hombres, a dogmas, a doctrinas humanas que están siendo atados. Mas sin embargo, Cristo declara que Cristo es libertad. Cuando se acerca usted a Cristo, usted llega a ser un hombre y una mujer libre. Es decir, no podemos nosotros tolerar el mal. Hay que romper definitivamente con el pecado y comprométase por entero con Dios. Amén. Tenemos que comprometernos enteramente con Dios. Si decimos conocer a Dios, debemos aborrecer el mal y buscar la santidad. Amén. Hay que buscar la santidad. Dice las escrituras en hebreo que sin santidad nadie verá el Señor. Amén. Es decir, aún en los tiempos difíciles que estamos, la gente aún dice conocer a Dios y no lo conoce porque practican el pecado. Amén. Hoy en día que vivimos, hoy es donde más necesitamos vivir, más juntamente conociendo a Cristo, juntamente apegados de Cristo, juntamente agarrados de la mano de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque en Él emana la vida, porque en Él es la santidad, porque Él es santo y Dios está llamando a una iglesia a vivir en santidad. Amén. El segundo principio que quiero compartir en esta tarde, y cómo nosotros vamos a darnos cuenta de una persona, un creyente que conoce a Dios. Conocer a Dios es servir a Dios. Conocer a Dios es servir a Dios. Una persona que realmente conoce a Dios, escúchame bien, una persona que realmente conoce a Dios pone los dones, sus dones y los conocimientos al servicio de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Los dones y el talento, el conocimiento que Dios te ha dado, tenemos que ponerlo al servicio de la obra de Dios. Tenemos que entregarlo a la obra de Dios, que de tal manera nosotros podamos ser parte, ya que conocemos a Dios, ya que somos hijos de Dios, ya que somos discípulos y creyentes de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que poner nuestros dones, nuestros conocimientos a la obra de Dios. Hay un ejemplo bíblico en Hechos de los Apóstoles, donde habla de un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo, cuando le conoció, se puso a la disposición. Y veamos la historia de Saulo, lo que dice las escrituras de Saulo de Tarso. Y dice la escritura: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. ¿Se está dando cuenta la respuesta de Saulo? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y te dirá lo que debe de hacer.
Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido